Bienvenidos de nuevo, ya estamos todos sentaditos y también saludamos a quienes nos siguen a través del streaming, tanto desde España como fuera de España. Muchísimas gracias por continuar ahí. Vamos a seguir con otra mesa de debate. En este caso vamos a dar visibilidad y voz a las personas que sufren migraña y que... Claro, esto es lo más importante, enfatizar sobre la necesidad de dar a conocer, como venimos diciendo a lo largo de toda la tarde, conocer mejor esta enfermedad para que así la sociedad también la pueda entender mejor y las personas que la sufren pues se sientan un poco más entendidos, comprendidos y sientan también ese respeto. Así que vamos a dar la bienvenida a los siguientes ponentes. Tania Herrera, enfermera de neurología en el Hospital Universitario Donostia, vocal de la Junta Directiva de la SEDENE y vocal del Grupo de Estudio de Cefalea. Muy buenas tardes. Me voy a apartar. En segundo lugar, Jesús Porta, neurólogo y jefe de sección de neurología en el Hospital Clínico San Carlos, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, coordinador de la unidad de cefalea, neurooftalmólogo. Sí, cefaleas. No sé si es que me falta ahí y neurotología, de verdad. Luego, Patricia Ripoll, paciente con migraña crónica desde los 7 años. Aquí nos vamos superando, ¿eh? Madre mía. Desde los 7 años y fundadora de Mamá tiene migraña, claro, y hagamos visible lo invisible.com. Y Pedro Soriano, profesor de Comunicación y Relación de Ayuda en el Departamento de Enfermería de la Universidad Europea de Madrid, fundador del movimiento digital #FFPaciente. Muy bienvenidos a los 4. Bueno, lo venimos diciendo a lo largo de la tarde. La mayoría de las enfermedades, bueno, se conocen de manera superficial, sobre todo en el ambiente en el que no se conoce, pero especialmente la migraña, esto del dolor de cabeza parece que sufre la banalización, la incomprensión y muchas veces incluso se lleva a infravalorar esa discapacidad o ese sufrimiento. Entonces, estamos aquí precisamente para conseguir que la sociedad también se conciencie de la importancia de esta patología. La primera pregunta, claro, es que, a ver, ¿cómo lo conseguimos? Empezamos, si quieres, por ti, Tania, pero os la lanzo a todos. Pues, ¿cuál creéis que es el papel, por ejemplo, el impacto de las redes sociales y la responsabilidad de los profesionales y las personas con migraña en esta cuestión? Bueno, yo creo que precisamente estamos en una mesa los que estamos bastante visibles en redes sociales. Yo creo que tanto profesionales como pacientes tenemos que estar, porque las redes sociales y la web es un entorno muy favorable para aprender sobre muchas patologías, pero también muy peligroso, ¿no? Sabemos de las malas artes de mucha gente en cuanto a sacar beneficio de muchas patologías y los profesionales tenemos que estar para eso, ¿no? Para confrontar eso. No podemos evitarlo, a verlo, y lo que tenemos que hacer es pues confrontarlo y hacerle frente, ¿no? Haciendo buena praxis, divulgando buena información basada en la evidencia, con rigor, acercándonos los profesionales a los pacientes y haciendo equipo, ¿no? Las redes sociales nos ayudan a acercar esa distancia entre paciente y profesional y a trabajar en equipo para llegar todavía a más gente y que más gente conozca esta patología. Y es verdad que llama la atención que en la migraña, a mí me llama la atención, no sé a vosotros, pero que no hay muchos pacientes que divulguen sobre la migraña o que estén en redes sociales por la migraña, ¿no? Que sí lo vemos en otras patologías como la esclerosis múltiple o en un diabético, que hay muchos perfiles de esas enfermedades, pero en la migraña aquí tenemos a Elena y a Manuela que son referentes en redes, pero no tenemos muchos perfiles que hablen sobre la migraña, porque yo creo que no le dan la importancia porque es algo que lo vemos como síntoma y no como patología, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, ¿qué importancia le das a...? Vamos, yo creo que es absolutamente fundamental. Tenemos que entender que estamos en un mundo en el que han cambiado las normas de comunicación. Si no nos comunicamos igual que hace 20 años. Los sistemas que teníamos antes de colgar PDFs no los lee absolutamente nadie. Entonces tenemos que ver la manera que tenemos que transmitir a este grupo de personas, que son habitualmente personas jóvenes, cómo es la migraña y la discapacidad que produce. Entonces tenemos que seguir poniendo el foco en la persona. No se puede poner ahora mismo en la enfermedad. La migraña no existe. Lo que existe es una persona que padece la migraña. Lo decían antes, a uno le duele pulsátil, a otro opresivo, uno es semicraneal, otro solo craneal, uno tiene náuseas y vómitos, otro lo que peor le molesta la fotofobia más que incluso que el dolor de cabeza. Entonces tenemos que poner el foco en la persona y en la limitación que tiene esa persona.
porque al final el migrañoso vive en un ambiente totalmente hostil hacia él, de rechazo. De hecho, los pacientes te lloran en la consulta cuando creen que les estás entendiendo. A lo mejor ni les entiendes, pero creen que les entiendes y lloran en la consulta. Entonces, la capacidad empática... Sabe de lo que hablo, claro, ¿no? Porque la en casa empatía no. es fundamental para transmitir una patología como es la migraña y que alguien vea que los ojos de la otra persona le están mirando con los mismos ojos que tienes. Y para eso es fundamental poner el centro en la persona. Y esto también nos tiene que llevar a otro elemento, y es que la migraña no es una mujer joven, trabajadora, que va a una empresa y que le duele la cabeza como en Suits, el personaje que tenía el ataque de migraña. No, la migraña es una señora de 85 años, es un señor de 42 años, es un niño de 10. También tenemos que hacer esto, no solamente poner el centro en la persona, que es la que lo tiene que transmitir, porque yo puedo contar lo que es la migraña y salir en un podcast, pero la emoción que va a transmitir un paciente no va a ser la que voy a transmitir yo. Y luego diversificar el perfil, porque cualquier persona con la que te cruzas en la calle, solo hay una raza en el mundo, que es el Homo sapiens sapiens, con aspectos físicos distintos, puede tener una migraña. Y esto lo tenemos que entender todos. Y mientras no cambiemos el foco, yo creo que lo vamos a tener muy difícil y que no vamos a conseguir que se sensibilice a la sociedad y que entienda que realmente cuando una persona no va a trabajar por un ataque de migraña, está tan mal que ya le gustaría estar trabajando 24 horas seguidas. Claro, exacto. Yo me gustaría estar con capacidades plenas. Bueno, es muy importante lo que dices, poner en el foco, desde luego, al paciente como persona que padece la migraña, pero para ello las redes sociales están sirviendo mucho. Bueno, comentabas que los tiempos han cambiado. Ayer estuvimos pendientes de cómo se iba a transmitir, en qué momento se iba a decir y de qué manera regia se iba a comunicar la muerte de Isabel II, y finalmente fue un tuit. Y parecía que iba a haber un fundido a negro, un comunicado, ¿no? Primero se va a avisar a la primera ministra, ¿no? La Commonwealth, después después la BBC se irá a negro. Al final un tuit. Todo eso pasó, lógicamente, pero cuando nos enteramos fue entonces. Si la Casa Real Británica ha ido a un tuit, está claro que, es que los tiempos han cambiado. Así que, y un ejemplo es tu caso, por ejemplo. Pues sí, o sea, yo creo que la visibilidad en redes es algo que hoy en día tiene que existir, sí o sí, que ya no nos tenemos que plantear, ¿no?, que hayan pacientes online y offline, sino que es algo que existe y todos estamos mirando redes, que al final esto no va tampoco ni de edades ni de perfiles, pero sí que lo que esperamos es que el foco sea la persona, ¿no?, y que los perfiles visibles sean pacientes que explican lo que les pasa y que explican sus vivencias, porque por mucho que, lo que tú decías, ¿no?, por mucho que el doctor intente ponerse en su lugar y intentar entender lo que nos pasa, nadie como otro paciente te va a explicar eso. Eso no quiere decir que ese paciente vaya a sentir lo mismo que tú. Claro. Que yo creo que aquí los pacientes que estamos en redes y que estamos haciendo activamente esta labor de divulgación, tenemos una responsabilidad enorme y que muchas veces no se asume, ¿no? Y un poco lo que decía ella, ¿no?, que hay veces que hay estos perfiles pues, que intentan aprovecharse y esto, y los pacientes tenemos una responsabilidad enorme, que es explicar nuestro caso, porque al final es lo que se quiere oír para que pues, uno u otro se vean reflejados. En mi caso es mamá tiene migraña. Yo no espero que muchas veces un hombre se sienta reflejado en mi historia. A veces sí, porque a veces es un papá que tiene migraña, pero yo explico desde mi punto de vista, ¿no?, de lo que me sucede a mí en mi día a día. Pero lo que no puedo hacer es juzgar cómo lo vive otra persona, intentar pretender que mi solución es la que funciona. Creo que ahí los pacientes tenemos una responsabilidad enorme en decir, oye, mi perfil está para explicar, para visibilizar, para explicar los problemas que pueda haber, pero no para intentar que mis soluciones sean la solución para todos. Bueno, y es la honestidad, ¿no? Porque al final escribes de lo que sabes. De lo que sabes y de lo que sientes. De lo que sientes y de lo que te está sucediendo, que al final es lo mejor, porque lo que tú dices te va a entender, pero es que a lo mejor una madre no tiene la misma sintomatología que tú, pero da igual, porque lo importante es que está viendo un caso de migraña y lo está entendiendo y se está haciendo público
ese cuadro, ¿no? Por ejemplo, Exacto. que de otra manera y que quedaría silenciado. No es la única que se siente loca porque un día tiene un síntoma de que veo luces o de que veo no sé qué. No, es, oye, a otra persona le pasa, ¿no? Porque están explicando esto. Cuando te y hacen un selfie con flash Uf, y dices, ya está aquí, ya viene. Claro, y dices, no, es que me acaban de... Pues eso, Exacto. el miedo es de decir, ay, que ya al final... Sí, sí. Pues yo eso lo siento. Exacto, y yo te admiro porque cuando yo he estado en grabaciones, que estás un par de horas que están con los focos, dices, es que no puedo más. Entonces yo cuando oigo casos como el tuyo, que estás dando las noticias todo el día, y con todos los focos, y digo, es que eso realmente para mí es un ataque de migraña seguro. Y me ha pasado cuando he estado en sitios donde hay luz artificial, que es que al final acabo. Entonces, bueno, hay que entender los casos de cada uno. Y Bueno, y luego también hay que adaptarse a la realidad de cada uno, que esto también es muy importante, Pedro. Al final lo de ponerlo en conocimiento de los demás, ¿no? Que es lo que permiten las redes sociales, es que al final tú eres tu vida y tu entorno. Es decir, si tienes 5 hijos, no vas a tener una vida tranquila ni vas a dormir las noches del tirón. Entonces, por mucho que te digan, regula las horas de sueño, es que tu realidad es esta, igual que lo de los focos o cualquier otra cosa. Es complicado, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de que Internet es una oportunidad. O sea, de verdad que yo creo en ello. A lo mejor soy demasiado creyente en esa parte, ¿no? Pero es que es un recurso, es una herramienta. O sea, antes la gente conseguía información solo visitando a su especialista, a su enfermera, o si vas a un libro. Ahora, a un golpe de clic, tenemos información. También tenemos mala información. Claro. Está la infoxicación, ¿no? Tenemos esa otra, la cara B de las redes sociales. ¿Cuál es la solución? Tenemos que crear espacios seguros en las redes sociales. ¿Cómo se hace esto? Adquiriendo competencias. Tenemos que aprender a utilizar estas herramientas, tanto por la parte de persona que convive con una patología como profesional que se dedica a esa especialidad, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas básicas y que es difícil implementar en el día a día y que es muy complicado. Pero las competencias y tener esas herramientas de cómo utilizarlas, para qué utilizarlas, dónde utilizarlas, debemos prescribir enlaces fiables. Es que eso es súper importante porque al final todos vamos a acabar en un buscador. Claro. Todo el mundo aquí Hay que quiere... tener el link adecuado, que sean prescriptores solventes. A ver, cuando tú tienes una enfermedad o tienes una condición de salud, tienes miedo, tienes inseguridad, tienes impotencia, quieres seguir haciendo lo que hacías antes o quieres ser mejor en otra cosa, pero algo te lo está impidiendo y quieres mejorarlo. ¿Qué haces? Buscas solución. Vale, me dan cita dentro de 3 meses, no sé, X, me da igual, no voy a poner el mes, ¿vale? Pero ¿qué buscas en ese tiempo? Pues buscas ayuda, buscas un apoyo entre iguales, buscas a alguien en red porque es lo más rápido que tienes, ¿no? Entonces, es un mundo también que hay que tenerlo con cautela y por eso creo que desde las consultas deberíamos prescribir foros, asociaciones, espacios que sean seguros. Y si no, pues oye, ¿por qué no nos animamos a crear un espacio seguro en migraña de alguna manera desde algún centro de referencia? ¿Por qué no? Es difícil, ¿eh? Esto es complicado decirlo así. Sí, lo hemos porque hablado. luego cada uno tiene su parte personal y cada uno somos... al final yo soy Pedro Soriano en las redes y soy una persona con mis características, con mi manera de vivir y con mis creencias, con mis valores. Y yo no soy ejemplo de nadie ni para nadie, ¿no? En ese aspecto. Pues con las patologías pasa igual. Pero como profesionales creo que tenemos una asignatura pendiente ahí, intentar, bueno, aunar esfuerzos para unir recursos. Lo que está claro es que cada vez el paciente, la sociedad en general se informa más y en este caso el paciente activo, ¿no? Este concepto nuevo, con los riesgos que eso conlleva, porque ya prácticamente nos hacemos el autodiagnóstico y ahí sí que estos son los peligros, la cara B. Pero no sé cómo se gestiona en la consulta, como en esto de que el paciente cada vez venga a lo mejor también más preparado, pero también más desinformado. Yo no, es decir, esto desde hace años en todas las charlas siempre me dicen que los pacientes vienen mucho más informados ahora que antes y yo creo que no. Peor. Sinceramente, yo creo que los pacientes vienen igual que siempre, con muchísimas dudas, solo que las dudas son diferentes las que tenían antes y las que tienen ahora. Yo no veo ahora pacientes la primera vez que vienen a la consulta, con un gran conocimiento. Yo creo que nuestra obligación, estos pacientes, que estoy hablando de pacientes que es la primera vez que vienen a la consulta, es guiarles, como muy bien se ha comentado, para que sean esos pacientes que tienen conocimiento. Conocimiento de la enfermedad
hace que la enfermedad vaya mejor. Eso es lo primero. Segundo, hace que tú entiendas que hacer ejercicio físico, si no tienes una migraña crónica, evidentemente, el tener, si puedes, unas rutinas, etcétera, es un hábito que tienes que tener en tu vida y te puede mejorar y tiene importancia. Hace que cuando venga a la consulta le dedique mucho menos tiempo y le pueda dedicar más tiempo a otros pacientes, porque ese paciente va a llegar y me va a decir exactamente, es que hay pacientes que me dan a la consulta y es que yo me emociono porque entran y casi ya me dicen en una frase, yo sé lo que tengo que hacer, vamos. Es decir, yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y la formación, cada paciente va a buscar la formación en un sitio distinto. La labor de la enfermería es absolutamente fundamental. Por ejemplo, yo tengo a Marisa, que lo digo de corazón, los pacientes vienen con una bolsa que antes dejaban en mi consulta y ahora dejan esa bolsa en la consulta de Marisa. Y esto es porque les trata tan bien, les ayuda tanto y les informa tanto que la quieren muchísimo porque les está enseñando lo que es su patología. Otros en un podcast, otros en Twitter, otros personas mayores se lo tienes que explicar tú en la consulta a lo mejor. Yo creo que esta variabilidad que tenemos ahora mismo, este cambio de ciclo que estamos viviendo en el mundo, yo creo que la tenemos que llevar a la consulta, pero yo no tengo ninguna duda que la labor del paciente es absolutamente fundamental. Un error muy habitual que tenemos, y yo el primero, es que damos esa formación, pero no empujamos a esos pacientes a que sean líderes. Y yo creo que por lo menos, y lo reconozco yo aquí, yo nunca lo hago de manera espontánea. De repente ves a una persona con capacidad de liderazgo y se lo dices, pero no te sale espontáneamente. Y yo creo que también tenemos que cambiar esta mentalidad. Este paciente que ya ha venido 2 o 3 veces a la consulta y que es brutal, le tienes que dar un protagonismo. Y lo quieren, ¿eh? Porque los pacientes de migraña te dicen, hagan lo que hagan, avísenme, aunque sea cortarme la cabeza, porque yo voy a ir a su consulta. Esto dicen los pacientes de migraña. Entonces, cogerían esa capacidad de liderazgo. Yo creo que esta es la mentalidad que tenemos que cambiar, porque el mundo no lo vamos a cambiar ni las enfermeras, ni la vamos a cambiar los neurólogos. Y las enfermeras migrañosas ni te cuento. Ni los políticos. Hay que cambiar la sociedad y la sociedad se cambia desde los pacientes. Sí. Los pacientes son los que lo van a cambiar, no lo vamos a cambiar nosotros. La verdad es que yo soy muy creyente en el paciente activo. Creo que es indispensable que el paciente esté informado sobre su patología, que siempre respetando el que quiera el tomar cierto protagonismo, ¿no? Porque también tenemos pacientes que les gusta que se les dé todo hecho y que se les diga y que la palabra del médico es no la palabra de Dios, pero hay que abogar, y sí que es verdad que en la migraña tenemos mucho paciente joven porque se informen bien. A veces decimos, es que miran en internet y se desinforman. Bueno, pues entonces nuestra labor está en que miren bien. Para eso, nuestro trabajo está en hacer contenido de calidad en internet, en la web, que los profesionales sanitarios hagamos ese contenido. Si nos importa que haya contenido de calidad, la tendremos que crear, esa por una parte, y luego tendremos que vehiculizar, ¿no? Es nuestra labor, y yo creo que, como ha dicho Jesús, las enfermeras tenemos mucho trabajo en ello, en educarles sobre la patología, pero también en ayudarles a activarse en buscar esa información, en buscarla bien, cómo identificar la buena información de la mala información, porque hay formas de identificarla y prescribir, ¿no? Lo ha dicho Pedro muy bien, y nosotros en nuestras consultas solemos a veces prescribir. Hay webs que están hechas por profesionales sanitarios, por neurólogos y por sociedades científicas, y nos tenemos que acostumbrar a que sea una prescripción más, igual que ponemos un tratamiento, es decir, mira aquí, puedes mirar aquí, puedes informarte y ver que... Pues, sí, porque va a salir de la consulta igualmente va a teclear en Google, por lo menos que vaya a... Está comprobado que el 70% de los pacientes recién diagnosticados de una enfermedad crónica miran en internet. Claro. Por lo tanto, que miren bien. Claro. Patricia, tú como paciente, ¿cómo lo...? ¿Qué miras? Yo miro en todos lados. No, pero sí que es verdad que los pacientes miran, pero muchas veces la comunicación que se ha hecho y toda la educación que hay, muchas veces no está escrita en tono de paciente. Y allí creo que es una de las cosas que cada vez se va corrigiendo más y se va pensando. Pero al final no es lo mismo lo que puede explicar un profesional que a lo que os puede explicar un paciente. Entonces, el cómo convivimos con esa enfermedad, yo creo que es algo que tiene que estar en esa parte educativa y que por eso es importante que cada vez más se vayan prescribiendo estos pues, blogs o perfiles o tal, de pacientes que, pues como bien dice Pedro, se han formado o nos hemos formado para poder comunicar, porque es una gran responsabilidad. Y yo creo que más allá de visibilizar la enfermedad, una de las grandes responsabilidades que tenemos, si queremos realmente hacer este cambio,
es comunicar sobre esa discapacidad. Por ejemplo, a todos los pacientes con migraña, o a una gran parte de los pacientes, el hablar de discapacidad con nuestra enfermedad nos da mucho miedo, porque es como pasar ese duelo, ¿no? Y entrar en un proceso de decir, ostras, estoy asumiendo que esto me provoca una discapacidad. Y el dar el paso a solicitar una discapacidad es como si fuéramos a menos, como si estuviéramos yendo para atrás, estuviéramos levantando la mano y diciendo yo me bajo del mundo laboral o me bajo de esta vida. Y es todo lo contrario. O sea, estamos ayudando, si pedimos una discapacidad, a que se visibilice la enfermedad, a que las empresas tengan argumentos para poder facilitarnos las bajas, poder facilitarnos entornos que sean saludables. Bueno, toda una serie de ventajas, y no nos olvidemos que a las empresas les interesa aflorar discapacidad, o sea, que también es algo que al final las empresas miran el dinero, pero que es una responsabilidad que tenemos los pacientes de no solo coger la bandera y poner en redes hoy me he levantado que me duele la cabeza, hoy estoy mejor, hoy estoy peor, no, es hacer ese cambio, provocar ese clic. Y ese clic al final es cogiendo y diciendo, oye, tengo un problema, así lo estoy tratando y estoy advirtiéndole a la sociedad que me tiene que tratar de una manera distinta porque mi enfermedad provoca que yo actúe de manera distinta. Y eso no significa que sea menos. O sea, la diferencia no significa que ahora seamos alguien inferior. Que esto es... Y a mí me costó mucho hacer el paso. Sí, es el propio paciente. Sí, claro, o sea, yo el día que entregué el papel de la discapacidad, o sea, los lagrimones me caían, pero que era como decir, ya está, o sea, me salgo de la vida y ya no salgo más. Pero el día que recibí el papel conforme, sí, tienes un 36% de discapacidad y me lo habían reconocido, ahí sí que fueron otro tipo de lágrimas y lo he conseguido. Y esa tranquilidad, y ahora ir a los sitios y decir, no, es que tengo una discapacidad, y me miran, ¿sí? Digo, sí, tengo una migraña crónica. Ah, y a veces te encuentras con el juzgado, ¿no? Que dicen, bueno, eso... Dices, no, es que una migraña crónica provoca... O te hacen preguntas. Y yo creo que eso es una de las partes de la visibilidad que tenemos que hacer los pacientes, que es muy importante. Que bueno, no solo... sentirte juzgado tampoco, ¿no? Exacto. Que al final, si esto ya se conoce, yo creo que pues, se va minimizando un poco lo de... Claro. Lo que hablábamos antes, ¿no? Banalizar un poco la enfermedad y bueno, claro, tú lo que no quieres es ir a trabajar, ¿no? Exacto, y no, yo sigo trabajando igual con una discapacidad, o sea, porque se sigue trabajando igual, pero es que es algo que estás ayudando a que puedan argumentar, Sí. que pueda haber una persona que te sustituya, que pueda haber una justificación de una baja larga, o sea, es que es facilidades para las empresas y esto hay que asumir esa responsabilidad que decía. Yo, bueno, quería, un poco hablando de la divulgación y de la visibilidad en redes sociales, estar en redes sociales es la herramienta que pues, tenemos acceso de una manera más fácil, pero hay una brecha digital, todos la sabemos, una brecha digital de uso o de apropiación o de conocimiento en cuanto a, bueno, a toda esta parte, ¿no? Pero luego divulgar ciencia, yo digo ciencia enfermera o divulgar salud con un contenido riguroso suele ser bastante aburrido. Quiero decir, no entenderme mal, ¿vale? Pero el truco de las... O sea, no somos un medio de comunicación que tenemos unos recursos donde realmente tú proyectas pues, lo que quieras hacer, ¿no? Que la gente te vea, que se haga viral, que llegue a la gente, tienes que jugar con... Pues como juegan las redes y hay unas normas. Y las normas ahora mismo son vídeos cortos, que entretengan, que seas capaz... O sea, si eres capaz de dar información de salud rigurosa utilizando un poco el algoritmo que nos están moviendo ahora, que además cambia cada 2-3 meses, vamos cambiando de algoritmo. Entonces, quiero decir que no es fácil, que no es solo decir me abro una cuenta y ¡hala, venga, vamos a hablar todos de migraña! Que sí, que está genial, hacerlo, o sea, es el primer paso. Pero que luego dar el ¿no? Y lo hemos visto con el tema de la COVID, lo hemos visto. Hemos visto personas que antes no conocíamos, como Alfredo Corell, por ejemplo, y ahora, pues, utilizando Star Wars, utilizando diferentes medios, ha sido capaz de llegar al público general. O sea, pensar en ese clic de, oye, ¿cómo vamos a transmitir esto a la población general y que llegue a qué público? Sí, un poco también eso es difícil, lo que hablaba él antes de cuando ves a una persona con cierta capacidad, con el don de oratoria, con el liderazgo, pues eso, que también hay que enfocarlo cada uno hacia donde... Y hay que profesionalizarse. Sí, es decir, es decir, una cosa es un hobby. La mayoría de las cuentas que tenemos nosotros son hobbies, unos las saben mejor, otros peor. Pero yo estoy de acuerdo, hay que profesionalizarse. O sea, si quieres llegar, no es llegar a tener 2.000 seguidores y que, ay, hoy me he levantado, como dices tú, hace un día genial. No.
Es otra historia esto, es una cosa de profesionalizarse, de saber cuáles son los códigos, cómo moverte, cómo enganchar al público, cómo enganchar a otros pacientes. Yo que tampoco soy de las que tengo tantos seguidores como Pedro, pero tengo ahí mi nicho pequeñito, pero en mi tweet más que más más me gusta estuvo, viral, ¿no? Bueno, viral es mucho decir. Fue un gráfico Sí. de lo que la migraña era, que no es un dolor de cabeza, no es solo un dolor de cabeza, es el mítico gráfico que se utiliza cuando exponemos lo que es la migraña, en que aparece desde el principio, desde que tú dices, Ay. la coleta la tengo tirante Sí. hoy a la noche, ¿no? En ese momento dices, me viene, está viniendo, ¿no? Pues todo lo que vemos hasta que llegamos al pico de dolor. Y luego lo que decía la compañera, ¿no? Hasta el día siguiente, esa resaca, como si hubieras tenido el fiestón de tu vida, ¿no? Y es un gráfico. Y, impactó muchísimo, gustó muchísimo, porque yo creo que es eso lo que gusta, ¿no? Que rápido se entienda, que sea visual Sí. y no necesites más explicación. Bueno, es el nuevo lenguaje, tenemos tantos estímulos que al final hay que llamar la atención, pero claro, no ir al clickbait fácil, sino que haya rigor. Esto redes sociales, pero claro, hablabas tú de brecha digital, sobre todo es que hay un público que no, pues que no accede a las redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo visibilizamos campañas, qué concienciación? ¿Cómo lo hacemos? Es que hay que segmentar, vamos, esto no es una cosa que ya está inventada. Exacto. ¿no? Hay que hacer una segmentación. En el fondo, una campaña de comunicación en el siglo XXI es una campaña de marketing. Y hay que diseñarla como tal y hay que segmentar y ver el público diana. Con redes sociales vas a llegar a un público muy importante porque es personas jóvenes, pero hay personas que no lo ven. Nosotros, por ejemplo, en la Sociedad Española de Neurología en su momento metimos un personaje que era una neuróloga dentro de Hospital Central, que hacíamos los guiones. ¿Y por qué la metimos? Porque había un público que no sabía lo que era el neurólogo y era necesario que entendieran al neurólogo. Pues se metió un personaje que era la neuróloga de Hospital Central y me acuerdo yo ir allí a enseñar cómo se cogía el martillo, con las resonancias al revés para que lo pusieran bien, ¿no? Entonces, yo creo que es decir, tenemos que pensar así. Lo que pasa es que esto es muy difícil porque al final todos tenemos un trabajo y esto es una obligación que tenemos, que disfrutamos, porque yo lo disfruto, pero es algo que de las 5 obligaciones que tenemos todos los profesionales de salud, son 5, pues tenemos que participar en ello. Pero yo sí que creo que hay que segmentar y hay que entender a todo el público. Y algo que se nos olvida siempre son los niños. Hay que educar en salud en los colegios. El otro día decía, es que no se da danza en el colegio. Error. La música está desapareciendo del colegio. Error. La educación en salud debe estar en los colegios. No tiene sentido que nadie sepa que el ejercicio físico previene el Alzheimer y tal. No sé. O primeros auxilios, es que no sabemos es que nada. Hay que educar en salud en los colegios y hay que enseñar lo que es la enfermedad. Y hay que hacer Sí, recursos nosotros- para niños, para que entiendan Sí. la enfermedad. Nosotros desde- Para que no sea tan frustrante tampoco luego, No, porque es cierto que cuando... igual el niño de al lado tiene migraña Claro. y no juega al fútbol. Y es que, Y hay que joder, saber no juega al entenderlo. fútbol, pero no juega al fútbol tiene migraña. Entiéndelo. Si lo entiendes de pequeño, lo entenderás de mayor. Nosotros desde la Sociedad de Enfermería Neurológica el año pasado lanzamos un cómic un poquito viendo esa necesidad, ¿no? En que había muchos niños hay niños con migraña y que pensando en esa enfermera escolar, ¿no? En que la educación tiene que empezar desde la escuela y una forma de llegarles pues era un poquito pues a ese público joven, porque sabemos que la migraña muchas veces se diagnostica en esas adolescentes, 14, 15 años, y lanzamos un cómic que es Migra Cómic, que ha tenido mucho impacto también en redes sociales, pero queríamos hacerle llegar a toda la sociedad, pero sobre todo dedicarnos al público infantil y adolescente, porque lo sufren y muchas veces sufren mucha incomprensión, ¿no? Como decía el compañero. Pero creo que somos las sociedades científicas también y sobre todo que también desde el propio ministerio, desde los planes de salud, que hagan unas estrategias, ¿no? Vemos en otras patologías, vemos estrategias en Alzheimer, en demencias, Totalmente. en, yo qué sé, en ictus, en neurología, los vemos en otras patologías, pero no hay una estrategia de migraña. No la hay y no, Y- vamos, se está moviendo, pero vamos, Estamos- yo en su momento ni te cuento. Pero es que tienes toda la razón, porque estamos creando una necesidad, ¿no? La migraña es muy importante. Tú sufres, tienes un tratamiento, bien, creas la necesidad, pero no le das una respuesta. ¿Qué generas? Frustración en la gente, que es lo que nos va a pasar con los pacientes a partir de ahora. Porque el órgano no crea, ¿sabes? La necesidad no crea el órgano en nuestro sistema. Se genera la necesidad y a lo mejor no tienes una respuesta, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener mucho cuidado. Estoy totalmente de acuerdo que hay que luchar para que haya una estructura que dé respuesta a lo que estamos generando.
que es, estamos dando la vuelta a las cartas, estamos viendo la realidad de este grupo de personas que llevan años ocultos, sufriendo por machismo inconsciente. Exacto. Y por muchísimas circunstancias que están allí, que hay que decirlas claramente, pero si no les das una respuesta cuando ellos dicen, oye, es que hay un tratamiento para mí, llego, y en mi comunidad autónoma no me va a ver un neurólogo, no tengo una enfermera que me va a formar, no tengo nada, dices, pues, ¿qué vas a generar? Más frustración y esas personas todavía van a estar peor que antes. Las informadas peor, claro. Peor que antes. Claro. ¿Qué solución plantearías tú, Grete? Bueno, yo creo que para esto es evidentemente que no depende de nosotros, ¿no? De nosotros los pacientes sí que depende el estar alzando la voz y, como decía antes, pues pedir discapacidad, hacer muchas acciones que no sea solo el decir tengo migraña. Pero yo creo que una de las cosas que también tenemos que cambiar, que las redes están muy bien y llegamos a mucha gente, pero al final el contacto humano es lo que todos necesitamos. Entonces, una jornada como esta, en la que hay pacientes, en la que los pacientes interactúan, porque muchas veces hay congresos médicos, congresos de enfermería, congresos científicos donde se presenta, pero ¿cuántas hay de congresos de pacientes para que los pacientes se abren entre pacientes y sin límite? Claro, es que ahí hay tanta responsabilidad que nadie quiere asumirlo. O sea, no la quiere asumir industria, no la quiere asumir los profesionales, porque hay el miedo, y que es verdad que los pacientes tenemos que aprender que cuando estamos en un foro así no se trata de mi caso exclusivo o no se trata de empezar a hablar de qué tratamiento puedo utilizar. No, lo que se trata es de cómo podemos trabajar para visibilizar la enfermedad, cómo podemos trabajar para hacer cambios, y el explicar nuestras sensaciones y nuestros miedos, que al final vemos que es el mismo miedo que tiene la otra persona. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Estos pequeños encuentros entre pacientes. Nosotros en Barcelona hemos organizado taller familiar de migraña, que ahí lo que hacemos es, mi marido, mis hijos, yo explico lo que sentimos y compartimos con otros pacientes. Sí. Y eso al final ves que ahí intercambias esa información más allá de las redes, porque una es la brecha digital y dos, que no siempre llegas a todo el mundo, ¿no? Y la gente necesita verse. ¿Qué digo yo ahora? Mucho seguro. Ya os voy a pedir casi que casi ya, bueno. Nos hemos comido el tiempo. Pues una cosa que al final las redes lo que nos conecta es la emoción y es lo que estés buscando en ese momento. Que cada persona vive su proceso con su condición de salud de una manera diferente. Entonces, por lo tanto, lo que encuentres es fomentar ese apoyo entre iguales, y lo que yo creo que más valor hay es lo que no se ve en las redes y es lo que está detrás. Es la red de contactos que hay detrás. Es decir, si yo contacto con Patricia, sé que Patricia me va a dar acceso a una asociación, a profesionales expertos, a enfermeras expertas. O sea, la red, ese es el valor. El valor ya no es tanto tener más o menos seguidores. Puedes conseguir la misma información teniendo 20.000 que teniendo 5.000 o teniendo 100. Porque si das con la persona correcta, te va a guiar en el lugar correcto. Claro. Despedida y cierre. Bueno, pues como he dicho, que yo creo que todo tiene que empezar por unas buenas estrategias de salud dentro del plan de salud, y que esas tres estrategias no las hagan los políticos, sino que nos llamen a enfermeras, a pacientes y a neurólogos. Sí, yo diría que la migraña está en la sociedad, debemos educar a la sociedad sobre la migraña. Que hagamos visible la enfermedad, pero entre todos de una manera con un objetivo claro, ¿no? Que no sea solo visibilizar por visibilizar, sino que nos juntemos y busquemos cómo tenemos que cambiarlo. El paciente no es la tercera persona del singular, ya es una persona activa, ya es una persona que quiere información y trae información a la consulta, y por lo tanto el cambio del sistema sanitario está ahí, una sanidad pasiva a una más participativa, y tenemos que trabajar juntos. Pues muchísimas gracias. Hashtag aplausos. Muchísimas gracias por habernos iluminado. Os voy a pedir que vayáis saliendo, y qué importante es, ¿verdad?, adaptarnos a los nuevos tiempos, en este caso las redes sociales, sin dejar de lado pues las otras campañas tradicionales, porque también tenemos que tener en cuenta esa brecha digital. Vamos con el último panel y con estos invitados. Bueno, vamos a hablar de cómo nos afecta la migraña en el trabajo. Hay dificultades para llevar una vida familiar, una vida, relaciones sociales, pero obviamente gestionar también en el ámbito laboral es muy complejo, sobre todo cuando esa migraña es discapacitante, porque o te va a hacer sufrir más en el trabajo, vas a padecer más dolor o te vas a tener que ausentar. De todo eso vamos a hablar con estos 4 invitados.
Patricia Heredia, enfermera de la consulta monográfica de cefalea del Hospital Universitario La Princesa y miembro del grupo de estudio de cefalea de SEDENE. Están microfonando, así que yo les voy nombrando a todos y ahora aquí os los vuelvo a nombrar. Pablo Irimia, aquí está, Patricia. Pablo Irimia, neurólogo, consultor y profesor titular de neurología en la Universidad de Navarra, coordinador del grupo de estudio de cefalea de la Sociedad Española de Neurología y chairman de Headache Panel de la European Headache Federation. Y Manuela Criado, paciente con migraña desde el año 2011 y con migraña, esto me voy a preguntar, migraña crónica refractaria desde 2016, no sé lo que es, o sea que ahora me vas a ilustrar. Y es bibliotecaria en la red de bibliotecas municipales de Salamanca. Y Alfonso Meneses, enfermero especialista en enfermería del trabajo, profesor doctor en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bienvenidos a los 4.